Capítulo 37. Fábulas entre nosotros, parte 2. En cuanto Ruby y Bigby cruzaron el umbral, se encontraron de inmediato en un vasto bosque. Sin duda, era mucho más acogedor que el oscuro bosque que rodeaba a Ruby en su historia, pero al mismo tiempo, el entorno, por lo demás saturado, tenía un toque de distinción. A lo lejos, enclavado en la cima de un vasto acantilado que dominaba el mar, se alzaba un magnífico castillo. Ahí debe ser donde vive la reina malvada, adivinó Ruby, y Bigby asintió. Sí, al menos en esta historia, respondió Bigby, metiéndose las manos en los bolsillos. Vamos a buscar a tu amigo. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. De acuerdo, dijo Ruby, y luego siguió al hombre lobo. No pudo evitar notar que olfateaba de vez en cuando, casi como un perro, así que preguntó, ¿por qué olfateas tanto? Intento seguir su rastro, respondió. Los mundís suelen tener un olor muy característico, así que no debería ser muy difícil encontrarla entre todo esto. ¿Mundíes? Ruby arqueó una ceja al oír el término, y Bigby hizo un gesto con la mano mientras se encogía de hombros. Así llamamos en fábulas a la gente como ustedes, aclaró. Ustedes son del mundo mundano, nosotros somos historias de ficción que cobran vida. De ahí el nombre, mundíes. Mundi, si quieren ser singulares. Oh, entonces como los muggles de Harry Potter, sugirió Ruby. Claro, si quieres verlo así. Bigby se encogió de hombros con indiferencia, y añadió. Una de mis principales tareas como sheriff es asegurarme de que los mundanos no se enteren de Fableton. Tenemos hechizos y amuletos para mantener a la gente alejada y desinteresada, pero si hay suficientes curiosos, se sobrecargarán. Ruby asintió y arqueó una ceja al ver que aparentemente le estaba contando información clasificada. De espaldas a ella, Ruby preguntó. Si se supone que los mundanos como yo no sabemos nada de Fableton, ¿cómo es que me lo cuentas tan fácilmente? Estás con la Liga de la Justicia, ¿verdad? Preguntó, deteniendo su búsqueda para mirar por encima del hombro. Cuando Ruby asintió, él también asintió y continuó. Eso creía. Encontraron Fableton hace unos años, después de que Bella se convirtiera de nuevo en la mía y escapara al mundo terrenal. La bestia y yo tuvimos que colaborar con el Doctor Destino para detenerla. No fue agradable, y después de eso, la Liga aceptó mantenernos en secreto a cambio de que sus miembros supieran de nosotros cuando fuera necesario. Obviamente, todo esto entra en ese terreno. Enfatizó su punto girando la mano hacia el bosque que los rodeaba, y Ruby asintió. Admitía que sentía curiosidad por las menciones de otras fábulas, a la vez que le preocupaba la referencia a la transformación de Bella en la mía, fuera lo que fuese, pero pensó que no era el momento de preguntar al respecto. Suponiendo que respondiera, ya que parecía ser información bastante privada, a juzgar por la expresión incómoda en su rostro. Al mismo tiempo, sin embargo, algo de curiosidad la estaba afectando, y mientras retomaban la caminata, preguntó. Entonces, sobre las fábulas. ¿Siempre vivieron en el mundo real o? No, no lo éramos. Todos somos originarios de las tierras natales, contrapartes fantásticas de lugares del mundo real, con algunos completamente ficticios, explicó Bigby. Técnicamente, ahora mismo estamos en el bosque mágico, o al menos en un retrato de él. De ahí que todo parezca una maldita pintura. En fin, hace un par de siglos fuimos al mundo real después de que un imperio comenzara a conquistarlo todo. Supongo que este imperio era el imperio del mal. ¿Entiendes rápido? Comentó Bigby con una risita áspera, y asintió. Sí, eran malas noticias. Conquistaron muchas tierras, pero esos cabrones fueron astutos. Conquistaban durante 50 años, luego se consolidaban durante los siguientes 50 antes de volver a empezar. Así no se extenderían demasiado y luego instalarían ciudadanos leales en sus nuevos territorios, limitando así el riesgo de rebelión. Pero nos dieron tiempo para salir, y después de que todo el lío con la reina de las fábulas terminara con ella sellada en este libro, fundamos Fableton. Allí estamos desde entonces. ¿Siguen siendo un problema para vosotros? De vez en cuando, admitió Bigby. Pero sí tienen un embajador con nosotros. Eso está bien, creo, respondió Ruby. No estaba del todo segura de su evaluación de la situación, pero solo se había enterado hacía una hora. O al menos le parecía una hora. El tiempo se sentía realmente revuelto en ese momento, como si hubieran pasado días, pero claramente no. Entonces surgió la pregunta que quería hacer, y tragando saliva, dijo, ya que estamos siendo sinceros, supongo que yo también debería serlo. No soy de la Tierra. Mis amigos y yo somos de otro planeta llamado Remnant. Era igualito a la Tierra, de hecho.
Bigby comprendió de inmediato a dónde iba la historia y se estremeció. Luego preguntó con dulzura. ¿Cómo? Nos invadió un extraterrestre que se hace llamar Brainiac, respondió Ruby. Conquistó y destruyó Remnant en unos 2 días. Apenas sobrevivimos y logramos escapar, aterrizando en la Tierra hace unos 3 meses. Todos los demás en nuestro planeta que no murieron son sus prisioneros, según tenemos entendido. Jesús, chico. Lo siento. Tranquila, insistió Ruby, negando con la cabeza, y luego miró al preocupado lobo feroz. Pero, en casa, antes de que Remnant fuera destruido, teníamos nuestros propios cuentos de hadas. De hecho, crecí con ellos, e incluso tengo una copia de una gran colección en mi pergamino. Ya que ustedes son los cuentos de hadas de la Tierra hechos realidad, me preguntaba si los cuentos de hadas de Remnant son lo mismo. Bigby terminó la frase. Cuando Ruby asintió en silencio, suspiró mientras se frotaba la nuca. A decir verdad, no lo sé. Nunca antes había visto fábulas de otros planetas. Ya veo, respondió Ruby en voz baja, agachando la cabeza. Bigby frunció el ceño. No le gustaba ver a una joven tan triste. Le recordaba demasiado a sus propias hijas. Pero, añadió justo cuando se le ocurrió una idea, eso podría deberse simplemente a que no hay muchos extraterrestres en la Tierra. Quizás un par de cientos, como mucho, lo cual no es suficiente para que sus fábulas se hagan realidad. Vivimos y respiramos en función de cuánta gente nos conozca. De nuestra popularidad, básicamente. Cuanto más populares seamos, mayor será nuestro poder e inmortalidad. Es posible que, si suficientes de los tuyos vinieran a vivir a la Tierra, también nacieran fábulas de Remnant. Bigby tenía otra preocupación. Las fábulas de Remnant existieron, en algún momento, al igual que las de la Tierra, solo para ser destruidas junto con Remnant, pero no tenía motivos para mencionarlo. Sería contraproducente, como mínimo. Ruby miró a Bigby. Dejó que la respuesta le diera vueltas en la cabeza y luego esbozó una sonrisa amable y esperanzada. Bigby también sonrió, luego se recompuso y centró su atención en el futuro, volviendo a su característico tono brusco. Ruby rió entre dientes ante la demostración y lo dejó pasar. La pareja continuó caminando por el bosque, Ruby y Crescent Rose preparadas por si algo salía a atacarlas. Por suerte, hasta el momento no había pasado nada, y por el olfateo cada vez más intenso de Bigby, este estaba siguiendo el rastro de Waze. Finalmente, se toparon con un arroyo familiar, con una pequeña cabaña al lado. Bigby se estremeció al oír un alboroto proveniente del interior de la cabaña, que se parecía mucho al tintineo de platos y vajilla, pero las cortinas estaban cerradas, así que ni él ni Ruby podían ver lo que ocurría dentro. ¿Esa es la casa de los enanos?, preguntó Ruby. Cuando Bigby asintió, añadió. Waze debe estar ahí. Lo cual es bueno, porque significa que está siguiendo la historia. Probablemente por eso no ha pasado nada malo todavía. Probablemente. Bigby respiró hondo, luego se giró hacia Ruby y dijo. Bueno, mejor acabemos con esto cuanto antes. Sí, algo me dice que no le va a gustar lo que va a tener que hacer, señaló Ruby. Conocía la historia de Blancanieves a la perfección, y su destino era uno de sus aspectos más famosos. Juntos, Ruby y Bigby se acercaron a la casa de los enanos, y Ruby guardó a Crescent Rose mientras Bigby llamaba a la puerta. Unos momentos después, la puerta se abrió y un enano de ojos rojos los recibió. ¿Qué quieren?, preguntó el enano gruñón, poniendo su mano libre en su cadera mientras fruncía el ceño a Ruby y Bigby. Hola. Saludó Ruby. ¿Está Blancanieves aquí? ¿Te refieres a la señorita mandona y gruñona Sabelotodo? Sí, es ella, confirmó Ruby asintiendo. Somos amigos suyos. El enano arqueó una ceja, sin creer del todo la historia de Ruby. Lo cual tenía sentido, ya que los enanos protegían a Blancanieves en los cuentos, incluso a la gruñona. Fue entonces cuando vieron un destello blanco entrar en la vista, y por primera vez desde que empezó este lío, Ruby vio a Waze. Para su diversión, vio que Waze estaba dando instrucciones a los otros enanos sobre cómo limpiar lo que ensuciaban. Juro que no entiendo cómo lograron vivir así, los reprendió Waze. Su casa era prácticamente una pocilga. Ropa tirada en el suelo, platos sucios amontonados en el fregadero. Deberían estar avergonzados. Si es tan asqueroso, ¿por qué no lo limpias?, preguntó el enano gruñón con un leve gruñido, pero Waze cerró los ojos con exagerada paciencia y negó con la cabeza. No limpiaré tu desastre. Esa es tu responsabilidad, no la mía, insistió Waze. Ruby no pudo evitar soltar una risita ante el comportamiento tan familiar.
En Beacon, Weiss había actuado exactamente igual, lo que provocó fuertes discusiones entre ella y Yan. Y, sin duda, no ayudó que Yan, en una ocasión, tirara basura y ropa sucia de 2 semanas sobre la cama de Weiss como protesta. Después de eso, Yan tuvo que comprar ropa nueva para ella y Weiss, pero insistió en que valió la pena. Al oír la risa de Ruby, Weiss abrió los ojos y dirigió su atención hacia la puerta. En cuanto vio a su compañero, Bigby, escondido tras la puerta, corrió hacia ella y le dio un abrazo de alivio. Ruby le devolvió el abrazo con alegría, igualmente contenta de ver a su compañero sana y salva, pero Weiss se apartó y le dio un golpe en la cabeza. ¡Ay! ¡Qué demonios! Siseó Ruby, frotándose la cabeza mientras Weiss la miraba con recelo. Eso es por abrir ese libro y dejarnos atrapados aquí, insistió Weiss, inclinándose hacia adelante y colocando los puños en las caderas. No sabía que era mágico. Señaló Ruby, frunciendo el ceño a su compañera. Además, no tenía candado. Francamente, tuvimos suerte de haberlo abierto nosotros y no cualquier persona. Ese no es el punto. Dijo Weiss con voz ronca, pero antes de que pudiera decir nada más, Bigby se aclaró la garganta y captó su atención. Disculpen, ¿es hora de que discutan como niños?, preguntó Bigby. Un momento después, Weiss abrió la puerta del todo, permitiéndole ver por fin a Bigby Wolf en su totalidad. «Ruby, ¿quién es?», preguntó Weiss, apretando el puño y lanzando al hombre una mirada desafiante y protectora. «Oh, este es Bigby Wolf», respondió Ruby, y Bigby también asintió brevemente. «Es el lobo feroz, pero ahora es un buen tipo y me ayudó a salir de la historia de Caperucita Roja». «¿Qué?», preguntó Weiss, completamente confundido. «Es una larga historia. En esencia, los cuentos de hadas de la Tierra son reales y se llaman fábulas. Los personajes de fábula que no aparecen en este libro son personas reales. No los personajes de este libro, como estos enanos, que no son reales. Viven en un lugar llamado Fábulas, y Bigby es su sheriff. La loca que nos capturó es la reina de las fábulas, la personificación viviente de todas las reinas malvadas del folclore, reunidas en una sola. Cuando la liberaron, Fábulas envió a Bigby para intentar detenerla, pero él también quedó atrapado». Weiss miró a Ruby con incredulidad y luego giró lentamente la cabeza hacia Bigby. Por su expresión, pensó que toda esa explicación era una locura total, y Ruby no podía culparla. Ella también pensaba que era una locura, pero al menos era una locura interesante. «¿Fábulas? ¿Fábulas? ¿Qué? Ya sabes, no importa. Me ocuparé de esto más tarde», declaró Weiss, alzando las manos en señal de derrota. «Qué buena jugada», comentó Bigby, y luego observó a Weiss con más atención. Tras un momento, rió entre dientes. «Jeje, un poco bajita para Blancanieves, ¿verdad?». «Te voy a apuñalar», respondió Weiss de inmediato, provocando la risa de Bigby. «Al menos tienes ventaja». Bigby negó con la cabeza, y su risa se fue apagando poco a poco. Al hacerlo, su rostro se endureció y dijo: «Bueno, tenemos que darnos prisa». «Por fin, algo con sentido», dijo Weiss. Pero antes de que pudiera salir de la cabaña, Bigby y Ruby la detuvieron. «Lo siento, Weiss, pero no puedes irte todavía», dijo Ruby. «Así no se sale de aquí». «No fue así como yo. Te saliste de tu historia», señaló Weiss, y Ruby asintió. «Sí, pero solo completando la historia», aclaró Ruby. «La reina de las fábulas quiere que completemos estas historias», explicó Bigby. «Hasta ahora, han tenido suerte y han seguido la historia como se supone que deben». «¿Ya apareció la bruja?». «No, bien, entonces eso significa que seguimos por buen camino». Ruby asintió y añadió: «Mira, Weiss, sé que esto no te va a gustar, pero créeme cuando te digo que esta es la única manera de salir de aquí. Para salir de la historia de Blancanieves, tienes que completarla. Al menos las partes principales». Weiss se quedó boquiabierta y abrió mucho los ojos. Miró fijamente a Ruby y Bigby a la cara, viéndolos completamente serios. No había nada que deseara más que insistir en que estaban equivocados, o que Bigby había engañado a Ruby de alguna manera, pero al mismo tiempo conocía a su líder. Aunque Ruby podía ser bastante infantil, no era estúpida ni ingenua. El hecho de que estuvieran frente a ella confirmaba que todo lo que hacían funcionaba, al menos parcialmente. Si hubiera funcionado completamente, habrían sido liberados por completo. Con un suspiro de resignación, Weiss aceptó que decían la verdad. Luego gimió al recordar un detalle clave de la historia de Blancanieves, en concreto después de su encuentro con la bruja. «No estoy comiendo una manzana envenenada», declaró. «Tienes que, más o menos», señaló Ruby, con una sonrisa de disculpa.
Pero no la mata, así que estarás bien. Claro, estaré bien, respondió Weiss con sarcasmo, cruzando los brazos y llevándoselos al pecho, después de que entré en coma. Un coma del que solo salgo cuando me encuentra un príncipe azul cualquiera que casualmente camina por el bosque un día y decide robarme un beso de mi cuerpo inconsciente. Perdóname si no me siento especialmente inclinada a dejar que eso ocurra. No te culpo. El príncipe azul es un poco imbécil, de todas formas, comentó Bigby. Ah, ¿sí? ¿También es real? Preguntó Ruby, y Bigby asintió. Sí. Ese sí que es un mujeriego. Fantástico, dijo Weiss, entrecerrando los ojos. Así que, a menos que tengas otras ideas para salir de aquí, no seguiré este estúpido plan. Puede que sea una tontería, admitió Ruby mientras levantaba el dedo hacia el cielo, pero es la única forma de sacarte de aquí. Estás interpretando el papel de Blancanieves, y Blancanieves se come la manzana envenenada, entra en coma y la despierta un beso. Si no lo haces, nos quedaremos atrapados. ¿Por qué tengo que hacer todo eso? Preguntó Weiss, echando los brazos a un lado. Porque si no lo haces, la historia te obligará, reveló Bigby, con una voz baja y casi amenazante que desconcertó a las chicas. Ahí es cuando pasan cosas malas. Ahora mismo, esta historia es prácticamente Disney. Pero, si intentas rechazar la manzana, todo se va a poner como los hermanos Grimm enseguida. Los cuentos de hadas son sombríos, Weiss, añadió Ruby. Se suponía que debían enseñarles lecciones a los niños asustándolos. Algunos son como historias de terror. Lo último que queremos es que esto se convierta en una historia de terror, y se me ocurren muchas maneras en que Blancanieves podría convertirse en una. Bueno, intentó replicar Weiss, pero una vez más se encontró con las miradas de seriedad absoluta en los rostros de Ruby y Bigby. Tras unos instantes de silencio, finalmente cedió y dejó escapar un suspiro de derrota. Vale, me comeré la manzana. Pero aún así preferiría no ser besada por un príncipe que no conozco. Quizás no sea necesario. Hay margen de interpretación para estas cosas, señaló Bigby. En Caperucita Roja, el lobo feroz fue asesinado por un cazador o leñador, pero como Ruby era una cazadora, pudo salvarse de mí. Escapatorias. ¿Te gustan, verdad, Weiss? Preguntó Ruby, y Weiss suspiró. Bueno, ¿pero qué escapatoria tengo? Preguntó. Comer una manzana, casi morir y que me bese un príncipe me parece una apuesta segura. No tiene por qué ser un príncipe. Solo un beso de amor verdadero, señaló Ruby. ¿De dónde vamos a sacar eso entonces? Preguntó Weiss, mirando a Ruby con enfado y con las manos en las caderas. Entonces oyeron una tos de Bigby, y ambos se giraron para verlo lanzándoles una mirada significativa. Al principio estaban confundidos, pero poco a poco se dieron cuenta de dónde estaba pensando y empezaron a sonrojarse. No tiene por qué ser amor romántico. Simplemente amor verdadero, sea lo que sea que eso signifique, señaló Bigby. Lentamente, con las mejillas sonrojadas, Ruby y Weiss se miraron y tragaron saliva. Al cabo de un momento, Weiss dijo, vale. Mejor tú que un desconocido. Gracias. Respondió Ruby, sin saber si era un cumplido. O sea, ¿para qué más sirven las mejores amigas? Weiss asintió y, en un esfuerzo por aliviar la tensión, Ruby agregó, seré amable. El mago de marfil inmediatamente la golpeó en la cabeza una vez más, lo que provocó que Ruby chillara y que Bigby se riera. El trío, junto con los 7 enanos, quienes se mostraban muy serviciales en su tarea, decidieron que la mejor solución era simplemente esperar. Al principio, ambas cazadoras estaban preocupadas por el paso del tiempo en el libro de fábulas, pero Bigby se había asegurado de que uno de los hechizos que lo contenía implicara la dilatación temporal. Lo que parecían días dentro del libro eran solo unas horas fuera. Dado que la reina de fábulas estuvo atrapada en este libro durante siglos, sin duda perdió la cordura que le quedaba. Un destino que ninguna de ellas quería compartir. Finalmente, mientras los enanos volvían a trabajar en la mina, los 3 vieron una figura envuelta en una capa oscura acercarse a la cabaña. Supieron de inmediato que se trataba de la reina malvada, ahora en su forma de bruja, y Weiss respiró hondo para calmarse. ¿Estás seguro de que tengo que comerlo? Preguntó, y Bigby asintió. Sí, respondió. No te preocupes, te despertaré enseguida, dijo Ruby, frunciendo el ceño y cruzándose de brazos. Al menos puedes demostrarme un poco de aprecio. Después de todo, te estoy dando mi primer beso. Deberías sentirte honrada. Ruby, por favor, no hagas esto más incómodo de lo necesario. Prefiero que terminemos con esto de una vez y no volvamos a hablar de ello.
Ruby jadeó como si realmente se hubiera ofendido, y luego comentó. Oh, entonces solo me vas a usar y luego dejarme a un lado, ¿eh? ¿Eso es lo que soy para ti? Solo una conquista para tu placer. Eso no es lo que yo. Empezó Weiss, solo para oír que llamaban a la puerta de abajo. Cerró los ojos y se tapó la nariz, luego bajó las escaleras para dejar entrar a la reina malvada disfrazada y terminar con esta historia. Ruby y Bigby la vieron irse, y una vez que ella se perdió de vista, él preguntó. ¿Estás realmente molesta? Oh, no. Solo estoy jugando con ella. Es divertido, deberías probarlo, ofreció Ruby, y Bigby soltó una risita divertida al oír a Weiss conversar con la reina malvada. Solo prestaron atención a fragmentos, pero pudieron oír claramente lo harta que estaba Weiss. Gracias por ayudar a esta pobre anciana, querida, dijo la bruja. No eres vieja, señaló Weiss secamente, a lo que la reina malvada se rió. Sí, lo soy, pero gracias por el cumplido. Debo decir que esta casa es encantadora. ¿Vives aquí sola? Sin duda, sería más tranquilo y limpio si lo hiciera, pero no. Los demás no están aquí ahora mismo, así que solo estoy y yo, una damisela indefensa que no representa ninguna amenaza para ti ni para nadie más. Ruby casi podía ver a Weiss poniendo los ojos en blanco mientras hacía ese comentario, pero se obligó a no reír y dejó que la historia continuara sin cesar. Claro que lo veo. ¿Sabes? Para una chica tan guapa como tú, una manzana te vendría de maravilla. ¿Te gustaría una? Claro, tomaré una manzana, esa anciana para nada sospechosa a la que nunca he conocido antes. Maravilloso. Todo quedó en silencio, y entonces Ruby y Bigby oyeron a Weiss darle un sonoro mordisco a su manzana. Un instante después, oyeron un golpe sordo al desplomarse en el suelo, seguido de la risa frenética de la malvada reina. Risas que se interrumpieron casi de inmediato cuando los 7 enanos regresaron, vieron el cuerpo de Weiss en el suelo y se abalanzaron sobre su asesina y la ahuyentaron, con la firme intención de acabar con ella en cuanto la alcanzaran. Bueno, empieza el espectáculo, Red, comentó Bigby mientras bajaban las escaleras. Para diversión de Ruby, vieron que Weiss, justo antes de caer en el coma inducido por la manzana, había logrado mostrarle el dedo medio a la reina malvada, algo que Bigby también agradeció. La manzana se le escapó de la mano a Weiss al otro lado de la cabaña y se pudrió y descompuso al instante, lo que hizo que Ruby hiciera una mueca de disgusto. La verdadera Blancanieves y ella se llevarían fantásticamente bien, comentó Bigby. ¿Oh, la conoces? Preguntó Ruby. Debería. Después de todo, es mi esposa y madre de nuestros hijos, comentó Bigby. Ruby hizo una pausa y parpadeó. Luego, sus ojos brillaron y se llevó las manos a las mejillas mientras arrullaba. Por favor, deja de hacer eso, pidió Bigby, apartando la mirada para no caer en ese hechizo. Ruby solo pudo sonreír, y luego se calmó, de pie junto al cuerpo de Weiss. Respiró hondo, se arrodilló y acercó su rostro al de Weiss, apartándose por reflejo un mechón blanco suelto tras la oreja. Al principio, solo pretendía darle un beso rápido en los labios y listo, pero entonces su mirada se desvió hacia el rostro de la otra chica, hacia la cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Sin pensarlo mucho, Ruby cerró los ojos y presionó suavemente los labios contra la herida cicatrizada durante unos instantes, antes de parpadear y apartarse. Al incorporarse, temió que no funcionara, pero un instante después, Weiss abrió los ojos. Gimió y se incorporó, negando con la cabeza. Esa ni siquiera era una buena manzana, comentó Weiss, y Ruby asintió. Sí, desde luego no era una Honeycrisp. Son las mejores manzanas, declaró Ruby, lo que provocó que Weiss la mirara con malos ojos. Ruby le devolvió la mirada con una sonrisa inocente, y Weiss suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Ruby rió, ayudó a su compañera a ponerse de pie y las tres salieron juntas. Un momento después, sintieron un temblor que recorrió la tierra. De repente, Weiss volvió a ponerse su traje de maga de marfil, con Mirtenaster atado a la cadera. Lo sacó y giró el cilindro, suspirando con satisfacción. Entonces, la tierra volvió a temblar al aparecer otra puerta. Al igual que la primera, no tenía conexión con nada, pero su diseño era mucho más simple. En la parte superior había 3 osos caminando en línea recta, indicándoles a qué cuento los llevaba esta historia. Oye, hay otro, señaló Weiss, señalando detrás de ellos hacia la puerta principal de la casa de los enanos. Fiel a su palabra, lo trasladaron a uno completamente cubierto de enredaderas, rosas y espinas. Al igual que el de Weiss, tenía un diseño bastante ornamentado por lo que se veía bajo la capa de vegetación, pero en ese momento se veía bastante ruinoso e incluso un poco corrompido.
Entonces, ese nos lleva a Jan, dijo Ruby mientras señalaba la puerta del oso, luego de nuevo a la puerta de la rosa, mientras que ese nos lleva a Blake. ¿Cuál elegimos? Quizás sea mejor abordar a ambos a la vez, sugirió Bigby, a lo que ambas asintieron de inmediato. Él asintió de vuelta y dijo, vayan por Jan mientras yo ayudo a Blake. Ante su sugerencia, Weiss levantó una ceja y preguntó, ¿no sería mejor que uno de nosotros fuera contigo? Tal vez, pero preferiría que se quedaran juntos a que uno de ustedes vaya solo, por si algo sale mal. Yo soy inmortal, tú no. Ruby hizo una pausa, frunció el ceño y asintió. Supongo que así lo dices, tiene sentido. Bien, ve a ayudar a Blake, nosotros iremos a buscar a Jan. Con un poco de suerte, podremos salir juntos. Ojalá, dijo Bigby. Luego, con un último asentimiento, el trío se separó, cada uno entrando por su puerta y desapareciendo en la cálida luz. Al cerrar las puertas tras ellos, el mundo se desvaneció en la nada. Adentrarse en el bosque había resultado ser una decisión equivocada, descubrió Jan al saltar sobre una raíz nudosa que sobresalía del suelo. Tras ella, oyó 3 pasos atronadores mientras sus perseguidores la perseguían, abriéndose paso entre rocas y árboles con temeridad. ¡Vamos! Nunca se rinden. Gritó Jan al doblar una esquina, deslizándose por el suelo para mantener el impulso. Al mismo tiempo, Jan miró hacia atrás y vio al primero de sus perseguidores. Un oso monstruoso de pelaje marrón oscuro y ojos rojo sangre. Su pelaje estaba enredado y manchado de manchas rojas, y sus garras, largas y afiladas, levantaban tierra y rocas a cada paso. El oso era enorme, con los hombros hasta la cabeza de Jan, y gruñía y rugía mientras lo perseguía, esparciendo babas por todas partes. Detrás había 2 osos más pequeños de coloración y aspecto similares. El primero una cabeza más pequeño, mientras que el segundo llegaba a la altura de Ruby. Jan sabía quiénes eran esos osos, a juzgar por cómo la había llamado esa loca, pero solo sabía que el más pequeño era Bebé Osa. No tenía ni idea de cuáles de los 2 más grandes eran Mamá y Papá Osa, pero no estaba de humor para averiguarlo. Había empezado unas horas, supuso, después de adentrarse en el oscuro bosque. Rápidamente se hizo evidente que su suposición anterior era correcta. El bosque quería que Jan entrara en esa casa aparentemente abandonada. Iba en una dirección, solo para encontrarse de nuevo frente a la casa. Así que iba en otra, solo para obtener el mismo resultado. Era exasperante, y le daban ganas de arrancarse el pelo. Pero Jan no quería entrar en la casa, no solo porque no era una ladrona, sino también porque no iba a dejar que nadie le dijera qué hacer, al menos no sin una buena razón. Si bien no era ajena a violar la ley, allanar una casa solo porque eso era lo que hacía Rícitos de Oro no era una buena razón. Finalmente, el bosque pareció renunciar a la sutileza y optó por un enfoque más contundente, lo que la llevó a entrar en contacto con los 3 osos. Al principio, Jan intentó ser amable con ellos, ya que no había entrado en su casa, pero casi de inmediato perdieron su apacible apariencia para transformarse en algo sacado de una pesadilla. Parecían uras, solo que con los rasgos de los Grimm reemplazados por el animal real. Jan había intentado luchar contra ellos, e incluso logró abatirlos tras una larga batalla, pero la había agotado. No ayudó que Emberce y Lika no estuviera a la vista, lo que complicó aún más las cosas. Entonces los osos simplemente se levantaron y regeneraron sus heridas como si nada. Después de eso, Jan decidió huir, lo que había estado haciendo desde entonces. En serio. No te hice nada. Me tendieron una trampa. Declaró Jan, rebotando contra el tronco de un árbol para cambiar de dirección una vez más. Los osos solo rugieron en respuesta, arañándola y arrancando un gran trozo de otro árbol del que Jan había rebotado. Frunció el ceño, intentando encontrar una salida, pero por desgracia no la encontró. Así que siguió corriendo, con la esperanza de encontrarla pronto. Desafortunadamente para ella, al doblar otra esquina, Baby Bear la interceptó, obligándola a detenerse derrapando justo delante de él. Se inclinó hacia atrás para esquivar sus fauces, asestando una patada hacia arriba al mismo tiempo, pero uno de los osos más grandes se abalanzó sobre Jan. El dragón dorado fue arrastrado por un árbol, rompiéndolo en pequeñas astillas, y luego atravesó otro árbol antes de quedar finalmente clavado en una gran roca. El enorme oso empujó a Jan contra la roca con sus patas e intentó morderle el cuello, pero Jan logró sujetarle las mandíbulas superior e inferior e impedir que se cerraran. Con todas sus fuerzas, Jan empujó al oso hacia atrás, gritando de esfuerzo y con la cara enrojecida. Con un movimiento rápido, le rompió la mandíbula.
El oso la soltó y se tambaleó hacia atrás, visiblemente dolorido, pero Yang no había terminado. Agarró el pelaje enredado del oso y tiró, golpeándolo contra la roca con tanta fuerza que creó una gran grieta. Fue entonces cuando los otros dos osos intentaron abalanzarse sobre ella, pero Yang simplemente se apartó de la roca y golpeó la grieta varias veces. Como pretendía, la grieta se ensanchó, lo que le permitió empujar la parte superior de la roca sobre los tres osos, aplastándolos. Respirando agitadamente y con los puños fuertemente apretados, Yang se inclinó hacia adelante como si desafiara a los osos a levantarse. No lo hicieron, al menos por el momento, así que Yang se relajó y dejó escapar un suspiro. Lo único que deseaba era sentarse y respirar, pero incluso ahora podía ver cómo la roca comenzaba a moverse a medida que los monstruosos osos comenzaban a recuperarse, así que Yang gimió y partió de nuevo. ¿Sabes? Deberían poner una etiqueta de advertencia en este tipo de cosas, murmuró Yang, agachándose bajo un árbol caído. Luego, con su mejor imitación de publicista, dijo: advertencia. Este libro podría ser la prisión de una reina malévola, psicópata y mágica. Por favor, no lo abras. Sin duda, nos habría ahorrado muchos problemas a mis amigos y a mí, Yang refunfuñó, abrazándose mientras el aire volvía a enfriarse. Podía oír los rugidos lejanos de los tres osos, que sin duda se habían liberado y habían comenzado a perseguirla de nuevo. Gimió y echó la cabeza hacia atrás, preparada para volver a correr cuando oyó otra voz que atravesaba el bosque. Yang. ¿Dónde estás? Oyó Yang que Ruby la llamaba. Corrió de inmediato hacia la voz y pronto se encontró de nuevo frente a la casa. Para su inmenso alivio, vio que tanto Ruby como Weiss la buscaban con la mirada, mientras que la primera seguía llamándola. Ruby. Weiss. Gritó Yang, corriendo hacia su hermana y compañera. Las abrazó con fuerza, y mientras Weiss intentaba zafarse, Ruby se lo devolvió con gusto. ¿Cómo llegaron aquí? Preguntó Yang, alejándose y buscando a sus perseguidores con la mirada. Por el momento, parecían haberse detenido, y no iba a preguntar por qué. No nos creerías si te lo dijéramos, respondió Weiss. De verdad que no lo creo. Weiss, estamos atrapados en un libro de cuentos de hadas. Inténtalo, respondió Yang, y Weiss suspiró y negó con la cabeza mientras Ruby se disponía a responder. En resumen, encontré al lobo feroz, pero no era malo. Incluso bueno. Me recordó un poco al tío Crow. En fin, resulta que es una fábula, uno de los cuentos de hadas de la tierra que cobró vida gracias a la creencia de la gente. Al menos eso parecía. No estaba muy claro, pero la cuestión es que es el sheriff de fábulas, donde viven todas las demás fábulas. Las que están fuera de este libro, quiero decir. Las que están aquí dentro no están vivas. Al parecer, Bigby, así se llama, también está casado con la verdadera Blancanieves y tienen hijos. Siguiendo adelante, este libro fue originalmente la prisión de la reina de las fábulas, que es todas las reinas malvadas del folclore envueltas en un envoltorio mágico y desquiciado. Bigby fue enviado por fábulas para capturarla, pero fracasó. Ahora, la única forma de salir de estas historias es completarlas. A este lugar no le gusta que intentemos hacer otra cosa. ¿Alguna pregunta? Una pausa profunda se apoderó del grupo. Yang observaba a su hermana menor mientras Weiss miraba con compasión a la rubia luchadora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Yang dijo: vaya. Genial. Luego, Yang señaló con el pulgar detrás de su hombro y dijo: entonces, supongo que el hecho de que yo no entrara allí provocó que los tres osos se volvieran malvados e intentaran comerme. Sí, más o menos. Bigby me encontró bastante pronto y me ayudó, mientras que Weiss tuvo suerte y ya estaba siguiendo la historia cuando llegamos. Apuesto a que sí. Les digo que intentar luchar contra esas cosas sin mi equipo ha sido un verdadero dolor de cabeza, comentó Yang mientras giraba un hombro, y luego levantó una ceja hacia sus dos compañeros. ¿Cómo superaron lo de la manzana envenenada y el beso del príncipe? Siempre me pareció raro. Oh, Weiss se comió la manzana, y resultó que el beso no tenía por qué venir de un príncipe. Simplemente tenía que ser de amor verdadero, comentó Ruby. Yang lo pensó un momento y asintió. Sí, lo veo. ¿Quién besó a Weiss entonces? El rostro de Weiss se sonrojó de vergüenza, mientras que la sonrisa de Ruby se ensanchó. Weiss insistió, apartando la mirada de su compañera. Te aseguro que fue solo por necesidad y no significó nada. Ruby jadeó mientras se llevaba la mano al pecho y, con voz dolida, respondió: así es. Bueno, me alegra saber que mi primer beso significó tan poco para ti. ¿Acaso todos los que te besan son tratados así, mujeriego? Ruby.
Gritó Weiss, girándose para mirar a su compañera, quien fruncía el ceño como si estuviera a punto de llorar. Weiss sabía que su compañera simplemente intentaba, y con éxito, sacarla de quicio, solo para que Jan se quedara sin aliento y aplaudiera. «Dios mío, por fin sucedió», exclamó Jan, saltando arriba y abajo. «¿Eh?», comentó Weiss, pero Jan estaba en su propio mundo en ese momento. Sabía que este día llegaría. Se podía ver la tensión a kilómetros de distancia. «En nombre de los dioses, ¿de qué estás hablando?». «Obviamente, van a estar juntos», respondió Jan, con una sonrisa aún mayor mientras los ojos de Weiss se entrecerraban como pinchazos. Era la comidilla de todos en Beacon. Claro, algunos de nuestros compañeros de clase pensaban que Ruby estaría con Jaune, pero yo sabía que no. Sabía que al final terminarían juntos. Quedarnos. No estamos saliendo. Nunca lo fuimos. Insistió Weiss, y Ruby puso los ojos en blanco, negó con la cabeza y se cruzó de brazos. Sí, porque aparentemente Weiss tiene miedo al compromiso, comentó Ruby, lo que provocó que su pareja la mirara ofendida. Ruby, no eres parte de esto. Insistió Weiss. ¿Cómo puedo estar si sigues alejándome? Ak. Bueno, está claro que su relación está pasando por algunos baches, dijo Jan, colocando ambas manos sobre los hombros de Weiss, cuyo rostro ahora estaba rojo como la seda. Pero sé que pueden superar esto. Juntos. Ahora, ¿quién de ustedes tiene su pergamino? Quiero tomar una foto de la nueva pareja feliz. No somos pareja. Nunca lo fuimos. Nunca lo seremos. Insistió Weiss furioso, alejándose de las dos hermanas. Entren ya en la maldita casa. Dicho esto, Weiss se dio la vuelta y se alejó pisando fuerte, ansiosa por alejarse de ellos. Ruby y Jan la vieron irse, y una vez que se alejó lo suficiente, Ruby se acercó a su hermana y le susurró. ¿Te das cuenta de que solo estoy bromeando con ella, verdad? Oh, claro, respondió Jan de inmediato, sonriendo a Ruby. Nunca me he sentido tan orgullosa de ti como hermana. Ay, gracias. Susurró Ruby, sonriendo y cerrando los ojos mientras Jan le acariciaba la cabeza con cariño. Entonces, la parca roja miró a su hermana con curiosidad y preguntó. ¿De verdad creían que Jaune y yo, nos reuniríamos en Beacon? No sé, admitió Jan encogiéndose de hombros. Solo necesitaba algo que le diera un toque extra de humor. Jaune era justo lo que buscaba. Oh, bien. Ruby suspiró aliviada y añadió. Jaune y yo no suena nada bien. Sería como salir con mi hermano. Sí, eso es lo que pensé. Jan asintió, se alejó de su hermana y empezó a caminar hacia la puerta principal de la casa de los osos. No se metan en líos, tortolitos, mientras yo estoy allanando la casa. No somos tortolitos. Gritó Weiss, y Jan se rió antes de abrir la puerta y entrar. Bueno, ¿cómo ha ido esto? Se preguntó mientras caminaba por la casa. Jan se topó con una mesa con 3 tazones de gachas, y chasqueó los dedos al reconocerlas. Ah, sí, las gachas. La verdad es que debería sentirme culpable por comerme su comida, pero ya intentaron comerme a mí, así que al diablo con ellos. Jan fue a probar cada uno de los tazones y, como en el cuento, descubrió que uno estaba demasiado caliente, el otro demasiado frío, pero el último estaba a la temperatura perfecta. Con mucha hambre, Jan lo devoró y se limpió los restos de los labios con el brazo. Luego pasó a la siguiente habitación de la casa, donde encontró 3 sillas frente a la chimenea. Jan se sentó primero en la más grande, pero estaba demasiado dura. Cuando pasó a la siguiente, estaba demasiado blanda, así que finalmente se sentó en la última silla, que estaba absolutamente perfecta. Al menos hasta que se rompió bajo su peso, lo que provocó que Jan cayera al suelo con un grito rápido. Se levantó y se frotó el trasero dolorido, murmurando. No aguanto mi peso, mi trasero. Vi lo grande que era bebé oso. Esto es una porquería. Insatisfecha con la insinuación que la historia le lanzaba, Jan regresó al segundo piso de la casa, donde encontró 3 camas de distintos tamaños y complejidades. Sabiendo lo que tenía que hacer, se subió a la cama más grande y se recostó sobre ella, pero descubrió que era demasiado dura, como si estuviera tumbada sobre una roca. Al pasar a la segunda, era demasiado blanda, hasta el punto de hundirse ligeramente en el colchón. Finalmente, se trasladó a la cama más pequeña, y como con el resto de las cosas de bebé oso, estaba perfecta. Una parte de ella quería simplemente quedarse dormida mientras estaba tumbada en la cama, pero se obligó a mantenerse despierta y simplemente fingir que dormía, con un ronquido incluido. Tras unos instantes, oyó que se abría la puerta y luego 3 voces. Los 3 osos, ahora mucho más simpáticos para los niños, descubrieron su obra.
Se sorprendieron bastante y no les gustó nada lo que encontraron, y cuando finalmente subieron las escaleras y la encontraron, ya no estaba lista. «Miren, hay alguien en mi cama», exclamó el osito. Entonces Jan se levantó de un salto, les echó las sábanas encima y corrió hacia la ventana. «Nunca me atraparás con vida», gritó Jan mientras saltaba por la ventana, rompiéndola. Se golpeó y se deslizó por el techo, para luego caer de rodillas al suelo. Con una mirada segura, salió de la casa a saltos mientras Ruby aplaudía a su hermana. Weiss, todavía molesta por las bromas que le habían dedicado las dos hermanas, fruncía el ceño con los brazos cruzados y apretados contra el pecho. No estuvo tan mal. Fue como quitarle las gachas a un bebé, ¿verdad? ¿Y ahora qué?, preguntó Jan. Casi en cuanto las palabras salieron de su boca, el suelo tembló y una puerta se abrió. «Ah, ¿entonces pasamos por eso?» «Sí. Bigby ya está ahí, pero espero que todo haya salido bien», dijo Ruby, pero Weiss adoptó una expresión de incertidumbre. «Si así fuera, no nos habríamos ido todos de aquí», comentó Weiss. Los otros dos miembros de Ruby se detuvieron a pensarlo, entonces Ruby abrió la puerta de golpe y entró corriendo. Weiss y Jan la pisaron los talones, y al cerrar la puerta de golpe, el mundo tras ellos se desvaneció. La mente de Black era un torbellino de emociones en ese momento. Por un lado, el cuento de hadas en el que se encontraba se había transformado lentamente en una película de terror, con un monstruo acechándola por los pasillos. La bestia siempre había sido gruñona y exigente, pero después de que ella siguiera negándose a sus insinuaciones, incluso después de que él le salvara la vida cuando intentó escapar, las cosas empeoraron cada vez más. Se adentró en el bosque helado que los rodeaba, pero pronto se encontró de vuelta en el castillo, solo que este había cambiado de alguna manera. La construcción gótica se había vuelto aún más inquietante, con grandes secciones derruidas, las ventanas destrozadas y una sensación de muerte y decadencia que lo impregnaba todo. Fue entonces cuando la bestia se abalanzó sobre ella, permitiéndole finalmente a Black ver su aspecto. Para su sorpresa, la bestia parecía ser alguien con quien estaba íntimamente familiarizada, una persona que creía no volver a ver, pero antes de que pudiera hacerle nada, alguien más llegó y logró llevársela. Así que, esa es la esencia, concluyó Bigby Wolf con su fantástica historia mientras estaban sentados en lo alto de una torre en ruinas. Black hacía todo lo posible por mantener la calma, pero aún así no pudo evitar echarse el pelo hacia atrás y contemplar los jardines del castillo con los ojos muy abiertos. «No lo puedo creer», murmuró, pero Bigby simplemente asintió y le dio una palmadita en el hombro. «Créelo. La única manera de salir de aquí es que completes la historia». «No, lo entiendo», insistió Blake, irguiéndose y mirando a Bigby a los ojos. «Completar la historia para que podamos escapar me parece lógico. Pero fábulas, todo eso es demasiado. Es mucho para asimilar, lo sé», respondió Bigby, pero antes de que pudiera decir algo, Blake lo interrumpió. «Pero eso ni siquiera es lo peor. No, lo peor es el aspecto de la bestia. ¿A quién se parece?» Bigby arqueó una ceja y oyeron unos pasos fuertes provenientes de una escalera cercana. Con su sombra proyectada contra el muro de piedra a la luz de las velas, vieron a un hombre con un par de megáfonos en la cabeza acercarse a ellos. La mayor parte de su cuerpo estaba envuelto en sombras, pero al entrar en un espacio donde los muros del castillo se habían derrumbado, pudieron verlo en su totalidad. «Hola, mi amor», comentó la bestia con el rostro y la voz de Adam Taurus. Vestía de forma distinta a como ella lo recordaba. Habían desaparecido su abrigo negro y la máscara de colmillo blanco que ocultaba una marca horrible. Aunque aún llevaba la espada y la funda del rifle a su lado, ahora vestía un abrigo rojo sobre una camisa negra de tejido tosco con botas de cuero, y su rostro estaba impecable y al descubierto. A juzgar por todos los indicios, ahora lucía bastante atractivo, pero eso mismo era la máscara de su verdadera naturaleza. A pesar de todo lo que había pasado, Blake no pudo evitar encogerse sobre sí misma, algo que Bigby notó de inmediato y, por lo tanto, se colocó frente a ella para protegerla. «No eres real», declaró Blake, pero la bestia sonrió con malicia y negó con la cabeza. «Oh, lo estoy muchísimo», insistió la bestia. «Así como estoy tan decepcionada de ti, Blake. Lo hice todo por ti. Te di lo que necesitabas y más, y este es el agradecimiento que recibo. ¿Que te escapes, dejándome morir para que puedas estar con alguien más?» Bigby frunció el ceño y apretó el puño, luego le preguntó a Blake. «¿Quién era este tipo?» «Adam Taurus, mi antiguo mentor», respondió Blake, apretando también el puño y deseando tener a Gamboa Shroud con ella.
Era un monstruo que lastimó a mucha gente en Remnant. ¿Soy el monstruo?, preguntó la bestia, y luego rió, levantando los brazos a los lados. No, no soy el monstruo. Simplemente nos llamaban así, Blake. En todo caso, ellos eran los monstruos y nosotros solo estábamos contraatacando. Pero no, tuviste que darle la espalda a todo lo que siempre defendimos y nos dejaste para que colaboráramos con el enemigo. Huiste, como siempre. No tengo por qué defenderme, replicó Blake, aunque Bigby no estaba muy seguro de si le hablaba a la bestia o a ese tal Adam. Francamente, le daba igual, solo sabía que intentar completar la historia así ya no era una opción. Retrocede o esto se pondrá feo, insistió Bigby, pero la bestia simplemente rió amenazadoramente. Entonces, con una velocidad casi cegadora, la bestia agarró la empuñadura de su vaina y la levantó para apretar el gatillo, disparando un tiro que impactó en el centro de Bigby. Rugió de dolor y cayó de la torre, y la bestia se movió para atacar a Blake con un golpe de su espada, pero en su lugar golpeó a uno de sus clones de sombra. Mientras intentaba recuperarse, Blake saltó sobre él desde arriba, agarrándolo del brazo e inclinando su cuerpo para que la bestia soltara el arma. Ella se la arrancó e intentó cortarlo con su propia espada, pero la bestia logró darle un rodillazo en el estómago, lo que provocó que Will cayera accidentalmente de la torre. Blake respondió de inmediato, dándole un cabezazo a su pretendiente, seguido de una serie de puñetazos suaves en el pecho y la cara, y luego una patada giratoria que lo hizo tambalearse hacia atrás. Ya no sigo huyendo, insistió Blake, adoptando una postura mientras la bestia se frotaba la mandíbula dolorida. No me importa si eres el verdadero Adam o solo una sombra. Para mí, solo eres otro villano del que tengo que encargarme. Así que te lo diré una vez. Retírate y déjame en paz. O si no, la bestia gruñó y avanzó pisando fuerte, sin transmitir más que malas intenciones, pero no llegó muy lejos cuando oyeron un rugido monstruoso desde abajo. Poco después, una figura grande y peluda saltó hacia arriba, aterrizó entre Blake y la bestia. Era un hombre lobo grande y musculoso, vestido con la ropa andrajosa de Bigby, mostrándole a Blake quién era. Gruñía con furia, mostrando sus colmillos y extendiendo sus garras mientras se enfrentaba a Adam. «Vete», gritó, con la voz mucho más grave. «Yo me encargaré de este impostor». Antes de que Blake pudiera preguntar qué quería decir, Bigby se abalanzó sobre la bestia, lanzándolos a través del muro de piedra hacia el castillo que se alzaba en las profundidades. Se inclinó hacia adelante para observar cómo se estrellaban contra el techo, seguidos por el sonido de la batalla, que continuaba sin cesar. Arrugando la cara, Blake bajó corriendo las escaleras, con la firme intención de ayudar al lobo feroz, pero al llegar al pie de la torre, la recibieron el resto de sus compañeros. Todos llevaban sus trajes de superhéroe en lugar del atuendo de cuento de hadas que Blake se veía obligada a usar. «Blake, ¿estás bien?», exclamó Ruby mientras Blake corría hacia ellos. «Sí, estoy bien», confirmó Blake, deteniéndose justo delante de sus compañeros de equipo, y luego preguntó mientras señalaba hacia los sonidos de batalla que venían de una habitación contigua. «Bigby está contigo, ¿verdad?». Tarareó Ruby mientras asentía. «Él es el lobo feroz, lo sé». «Me lo contó todo», confirmó Blake, y luego negó con la cabeza. «Todavía no sé si le creo todo lo que dijo». «Ah, sí. Tengo toda la intención de preguntarle a la liga sobre esto cuando salgamos de aquí», aclaró Ruby asintiendo con vehemencia. «Es decir, sí le creo, pero creo que es mejor, ya sabes, que lo confirme alguien que conozcamos y en quien confiemos plenamente». «Sí, eso». «Inteligente», añadió Weiss, asintiendo y luego dirigiendo su atención a Blake. «Bueno, entonces, tenemos que terminar esta historia». «¿Dónde está la bestia?». «Luchando contra Bigby», reveló Blake. «Oh, perfecto. Bueno, ahora solo tenemos que terminar la historia y griega». Empezó Weiss, pero Blake la interrumpió. «No puedo», insistió Blake, y Weiss frunció el ceño. «Blake, sé que es incómodo, pero tienes que hacerlo». «Es la única manera de salir de aquí», señaló Weiss. «Tuve que comerme una manzana envenenada y luego dejar que Ruby me besara el cuerpo inconsciente, y eso no era algo que quisiera hacer». «Lo sé», respondió Blake, preguntándose distraídamente sobre la mención de Ruby besando a la exheredera, pero decidiendo no mencionarlo ahora, «pero no puedo. No con él». La bestia, él se parecía a Adam. Actuaba como Adam. El resto del equipo Ruby abrió los ojos de par en par al oír la información. Todos sabían quién era Adam Taurus. Era el líder de la célula Colmillo Blanco de Vale y antiguo mentor de Blake.
Quizás algo más, pero tanto por el testimonio de Blake como por las noticias que leían sobre sus actividades y las de su célula, sabían que era un monstruo abusivo y controlador. Incluso se lo encontraron una vez durante la batalla de Vale, donde intentó matar a Blake antes de que otra oleada de drones de Brainiac lo obligara a retirarse. Ah, mierda, murmuró Ruby, sacudiendo la cabeza y pasándose los dedos por el pelo debajo de la capucha. ¿Por qué este libro hace que la bestia se parezca a Adam? Preguntó Jan. No lo sé, pero me pasó lo mismo con los 7 enanitos. Todos se parecían y actuaban como el mayordomo de mi familia, Klein, reveló Weiss. Es posible que el libro de fábulas revisara nuestros recuerdos y encontrara personas de nuestras vidas que encajaran en ciertos roles de la historia, y así los encajó. Entiendo perfectamente por qué el libro creía que Adán era la bestia, murmuró Blake. Iradizo, rencoroso, violento, controlador, abusivo. Sobre todo hacia el final. Eso, no suena bien, interrumpió Ruby, atrayendo la atención de los demás. No me malinterpreten, la bestia ciertamente estaba enojada y era un poco controladora en algunas historias, pero no era abusiva. En realidad, no. Claro, encarceló al padre de Bella y la dejó ocupar su lugar, pero aún así la trató con lujo, complació todos sus caprichos y no la impuso en absoluto. Su ira nacía más de la depresión que de la malicia. Si ella no quería hacer algo, él no la obligaba. La bestia le dio a Bella rienda suelta en el castillo, excepto en un ala, en algunas historias, y al final la deja ir voluntariamente a ver a su familia. ¿Cómo es que sabes tanto de los cuentos de hadas de la tierra y aún así tienes problemas con tus tareas? Preguntó Weiss, y Ruby se encogió de hombros. Es mi pasatiempo y me está ayudando en este momento, así que no tienes derecho a juzgarme. Me parece bien. Gracias. En fin, la cuestión es que la bestia no abusaba en las historias reales. Por cómo has descrito a Adam, Blake, parece más Gastón que nada, o incluso la bestia que cayó completamente bajo la maldición. Ruby se quedó en silencio al terminar su frase, y de inmediato todos exclamaron. Adam no es la bestia. Por eso Bigby lo llamó impostor. Añadió Blake. Como es el lobo feroz, estaría más acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿Y quién es? Preguntó Jan. Porque si no encontramos a la bestia, nos quedamos aquí. El castillo retumbó mientras la lucha entre Bigby y la falsa bestia continuaba, aumentando el estruendo a medida que se acercaba cada vez más. Ruby, Weiss y Jan desenvainaron sus armas, preparándose para la batalla. Ruby entonces dijo. Blake, Jan, ustedes dos quédense aquí y decidan qué hacer. Weiss, tú estás conmigo. Vamos a ayudar a Bigby. Weiss asintió, y juntos corrieron por el pasillo hacia la pelea, desapareciendo tras una puerta de madera destrozada. Blake y Jan los vieron irse y luego se miraron. Bueno, ¿tienes alguna idea? Para ser sincero, no entiendo tanto los cuentos de hadas como mi hermana, admitió Jan, encogiéndose de hombros. Está bien, insistió Blake, y tarareó para sí misma mientras intentaba recordar lo que pudiera del cuento. Por desgracia, no se le ocurrían ideas, y tras unos minutos de reflexión infructuosa, gimió de frustración. Jan le dio unas palmaditas en la espalda con compasión y tarareó para sí misma mientras le pellizcaba la barbilla. Quizás, empezó Jan, mientras se le ocurría una idea poco a poco. Quizás estemos malinterpretando esos roles. El libro de fábulas creía que Adán era la bestia, y estaba claramente equivocado. ¿Quién puede asegurar que no se equivocó una segunda vez o que solo se fijó en la superficie? ¿Y qué? ¿Me convierto en la bestia? Preguntó Blake, frotándose las orejas con una sonrisa irónica. Me estás encasillando un poco, ¿no? Los ojos de Jan se abrieron y rápidamente agitó las manos en señal de negación, sin darse cuenta de que el fauno solo se estaba burlando de ella. Oh, no me refería a eso. No me refería a cambiar tu rol. O sea, si no eres bella, ¿quién podría serlo? Balbuceó, lo que solo agrandó la sonrisa de Blake. Bueno, es bastante obvio desde dónde estoy. Mientras Blake seguía sonriéndole con sorna, la dragón dorada observaba el vacío que la rodeaba. Cuando parpadeó y se señaló a sí misma, sorprendida al comprender, Blake solo pudo poner los ojos en blanco con cariño. Sí, rícitos de oro, claro que hablo de ti. O sea, si Ruby puede ser el príncipe azul de Weiss, bueno. La explicación de Blake se fue apagando tímidamente al comprender las implicaciones, y Jan no pudo evitar sonreír y sonrojarse levemente. Oh. Bueno, sí que creo que soy hermosa, así que gracias por el cumplido. Declaró Jan, riendo levemente y poniéndose más seria al oír el cristal romperse. Pero, para ser honesta, pensaba más bien en mí como la bestia.
Admito que a veces me he dejado llevar por mi temperamento. Ya te conté todo eso de mis padres, así que entiendo el abandono. Además, tú encajas mejor en el papel de Bella que yo. Eres mucho más ratón de biblioteca, amable, desafiante y siempre priorizas a los demás antes que a ti misma. Tú también, replicó Blake, y oíste lo que dijo Ruby. La bestia se sentía sola, excluida por su apariencia, y dejó que la depresión y el miedo impulsaran sus acciones más oscuras. Yo lo hice, y tú me has ayudado mucho a superarlo. Oh. Gracias, comentó Jan, sintiendo que su rubor crecía ligeramente junto al de Blake, y luego arqueó una ceja confundida. Espera, si se supone que tú eres la Bella y la Bestia, y el Gastón de Adam, la Rosa y una bestia caída, y yo puedo ser ambas, ¿quién es quién en esta historia? No lo sé, estoy tan confundida y quiero acabar con esto de una vez. Declaró Blake, levantando las manos al aire cuando algo se estrelló contra la pared frente a ellas. Polvo y escombros sueltos se desprendieron y cayeron al suelo de piedra, y ambas cazadoras se lanzaron hacia él. Al diablo, ya lo averiguaremos más tarde, declaró Jan, y luego se volvió hacia Blake. Bueno, creo que hubo un baile. Blake miró fijamente a su compañera un momento, y luego ella asintió. Aprovechando el pasillo destrozado como un salón de baile improvisado, se acercaron. Jan tomó su pergamino, seleccionó la primera canción que encontró y la colocó contra el alféizar de una ventana para ambientar la escena. 3, 6, 9. Maldita sea, ¿estás bien? Muévete hasta que me la golpees una vez más. Agáchate, 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 agáchate. Blake y Jan miraban el pergamino mientras sonaba Hello de Lil Jon y los Just See the Boys. Jan hizo todo lo posible por no reírse, mientras que Blake simplemente le dirigió una mirada fría a su compañero. Claramente, la música de un verdadero romántico, declaró el fauno, y Jan dejó escapar un bufido antes de que los dos decidieran seguirle el juego. Juntándose las manos y acercándose, las dos comenzaron a bailar. Si bien Blake podía bailar un baile de salón básico como el que compartió con Jan y San en el baile vital, por alguna razón, su agilidad y gracia habituales se vieron alteradas por el ritmo enérgico de la música, dejándola incapaz de hacer mucho más que arrastrarse torpemente. Jan se lo tomó con calma y comenzó a ayudar a su pareja a cogerle el ritmo. Aunque Blake no bailaba tan bien como Jan, al final de su rutina lograron sincronizarse bastante bien. Finalmente, al terminar la canción, ambas parejas se alejaron, y Jan le dedicó a Blake una sonrisa pícara y una reverencia, lo que provocó que Blake pusiera los ojos en blanco, divertida, antes de hacer una reverencia cortés. Fue en ese momento, sin embargo, que el muro que los separaba de la batalla contra la falsa bestia se hizo añicos cuando Big Wolf, aún en su forma de hombre lobo, fue lanzado a través de él. Su cuerpo estaba lleno de moretones y algunas manchas de sangre, pero incluso medio enterrado bajo los escombros, seguía impulsándose. Al mismo tiempo, Ruby y Wei seguían atacando a su némesis a la vez, pareciendo más manchas rojas y blancas que golpeaban a Adam por todos lados que personas. Desafortunadamente para ellos, el doppelganger había logrado recuperar la espada de Adam y pudo bloquear y desviar sus golpes con poco esfuerzo. Entonces, mientras Weiss se preparaba para otro golpe, disparó una bala que la impactó en el pecho y la lanzó contra un arbotante, seguido de un corte en la espalda de Ruby que la hizo estrellarse contra el suelo y saltar como una piedra lanzada sobre el agua. La falsa bestia entonces gruñó hacia Blake y Jan, quienes se preparaban para la batalla, y gritó: ¡No! Ustedes me pertenecen. No es de nadie, imbécil. Insistió Jan, cargando una bala y adoptando una postura. Nunca lo hice, confirmó Blake, agarrando un candelabro cercano y blandiéndolo como lo haría con Gamboge Road. El villano gruñó, apretando la espada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Bien, gruñó. Si no puedo tenerte, nadie lo hará. Con esa siniestra declaración de intenciones, el falso héroe se abalanzó, blandiendo su espada directamente en el cuello de Blake. Una sombra recibió el golpe, lo que permitió a Jan golpear al maníaco en la mandíbula y hacerlo girar. Al mismo tiempo, Blake blandió su candelabro desde el extremo opuesto hacia abajo, presionándolo sobre la cabeza, obligándolo a caer sobre la rodilla de Jan. La combinación lo hizo tambalearse hacia atrás, y Blake saltó para asestarle una patada giratoria al pecho, lanzándolo hacia atrás en una columna, destrozándola por completo. ¿Sabes? Si recuerdo bien la historia, agregó Jan mientras apuntaba a Ember Celica hacia el antagonista, fueron la Bella y la Bestia quienes derrotaron a Gastón juntas.
Bueno, entonces hagamos lo que ellos hicieron, añadió Blake, y juntos los dos compañeros corrieron hacia Gastón, con la intención de terminar esto finalmente. Con un rugido bestial, la falsa bestia se abalanzó sobre Blake y Jan, quienes se separaron para atacar desde ambos lados. En lugar de la habilidad por la que Adam era conocido, incluso en sus peores momentos, la falsificación ficticia se agitaba sin control. Sus golpes eran salvajes, sus estocadas demasiado extendidas, lo que dejaba muchas oportunidades para que Blake y Jan las aprovecharan. En varias ocasiones, la falsa bestia logró asestar un golpe, pero sus auras lo recibieron por ellos y dejaron a las cazadoras ilesas. Entonces, con un último golpe, la impostora lanzó a Wilt hacia Jan, quien lo bloqueó con su antebrazo acorazado. Apretó los dientes al sentir que su aura recibía el poderoso golpe, pero permaneció intacta, y antes de que la falsa bestia pudiera continuar con otro ataque, Blake se abalanzó por detrás y usó un fragmento de vidrio roto para apuñalarlo por la espalda. Él gritó de dolor y extendió la mano hacia él, intentando desesperadamente aflojarlo, pero Jan activó su semblanza. Su cabello se encendió, envuelto en su fuego, y ella golpeó su puño en el estómago del fraude. El golpe lo lanzó a través de la pared, y lo último que vieron y supieron de él fue su cuerpo gritando mientras caía al barranco. Ambas cazadoras miraban fijamente, respirando con dificultad mientras las demás se unían a ellas. Bigby le sujetaba el brazo con fuerza, y Ruby apoyaba a Weiss sobre su hombro, pero en general estaban bien. Unos momentos de descanso y estarían listas para partir. Incluso Bigby, sin el beneficio de aura, se recuperaba rápidamente, y cada respiración era más suave que la anterior. Blake soltó de repente algo entre un jadeo de alivio y un sollozo de dolor, y el vaso ensangrentado cayó de sus dedos temblorosos con un ruido metálico. Aunque no hubiera sido el verdadero Adam al que habían matado, seguía sintiéndose real. Tras abatir a alguien que representaba tantas cosas distintas para ella, tantos arrepentimientos, no tenía ni idea de cómo procesar el torbellino de sus emociones. Instintivamente, Jan la rodeó con un brazo reconfortante, dejando que la conmocionada chica ocultara su rostro de los demás bajo su collar hasta que pudiera recuperar la compostura. Cuando la tierra tembló y el mundo comenzó a derretirse, revelando que por fin estaban a punto de salir de su prisión, Jan solo pudo suspirar. ¿Sabes? Apuesto a que JNPR no tuvo que lidiar con algo tan loco como esto. Ahora se hará la voluntad de Dios, y el mundo arderá en el fuego del Armagedón. Declaró una mantis religiosa gigante parlante, del tamaño de un edificio de 10 pisos, mientras la batalla se libraba bajo sus pies. Maldita sea. Otra vez no. Maldijo Robotman mientras aplastaba la cabeza de un Beowulf con su bota. ¿Qué quieres decir con otra vez? Gritó Pirra, cubriendo su retirada mientras corrían a través de una ciudad destruida, una que había sido abandonada hacía mucho tiempo. Guardián, cariño, mi consejo es que sigas adelante por ahora, dijo el Astigel mientras estiraba el brazo para estrellar una ursa contra un coche oxidado. Retiró el brazo y se desplazó hacia un lado para evitar la embestida de un Beowulf, lo que permitió que el espíritu negativo de Negative Man atravesara al monstruo y lo hiciera explotar. Todo había sucedido tan rápido que era difícil para cualquiera en JNPR comprender realmente lo que había sucedido. En un momento, estaban caminando por un pueblo fantasma, al siguiente fueron aprehendidos por un grupo que se hacía llamar los Hombres de Ninguna Parte, un grupo dedicado a eliminar excentricidades, diferencias y diversas rarezas en el mundo. Eran bastante extraños e inquietantes a los ojos de JNPR. El lado positivo, descubrieron que la patrulla condenada seguía viva, habiendo sido también capturada por Ninguna Parte, pero también habían logrado capturar una gran variedad de Grimm que esperaban volver normales o usar como armas para asegurar que la gente encajara en su clasificación de normal. Una cosa llevó a la otra, y ahora ambos equipos de superhéroes habían logrado escapar, junto con muchas de las rarezas que los Hombres de Ninguna Parte habían almacenado, lo que había llevado a una pelea total entre todos los bandos. He visto cosas asombrosas en mi vida, declaró Jaune mientras estaba en lo alto de un edificio, observando cómo todo se desplegaba mientras los hombres falsos luchaban contra Grimm, sus compañeros superhéroes y otras monstruosidades que apenas podía describir, pero esto se lleva la palma. He visto cosas más raras, comentó Kratzihane. O al menos Jaune creía que le hablaba a Kratzihane. Tenía tantas personalidades, cada una con sus propios poderes, que le resultaba extremadamente difícil distinguir cuál era la dominante en ese momento. Aún así, la miró con incredulidad y arqueó una ceja bajo el casco. ¿Qué podría superar esto?
Preguntó mientras señalaba el caos que los rodeaba. Casi como si los propios dioses hubieran tomado su pregunta como un desafío, Nora irrumpió repentinamente en escena, corriendo para salvar su vida. Las colillas están sueltas. Las colillas están sueltas. Gritó Nora a todo pulmón. Justo detrás de ella, pisándole los talones, Jaune vio una horda de traseros desnudos con piernas diminutas que se desprendían de ellos y los perseguían. Al acercarse a la batalla, sus nalgas se abrieron, revelando fauces llenas de dientes afilados como cuchillas, que usaron para abalanzarse sobre Grimm y los hombres de ninguna parte, mordiéndolos y devorándolos. Los Grimm devolvieron la acción con la misma moneda, y pronto la batalla de traseros vivos y Grimm lo consumió todo. No estaba preparado para hoy, admitió Jaune, y Ren, con los ojos abiertos, asintió. Ninguno de nosotros lo era. Cuando Ruby y Bigby finalmente salieron del libro de fábulas, notaron varias cosas de inmediato. Primero, la biblioteca estaba cubierta de gruesos tallos espinosos que parecían sacados de un zarzal. Solo el libro de fábulas permanecía intacto, al menos en las inmediaciones. Segundo, la vegetación se había extendido a las calles más allá del edificio, donde vieron a la reina de fábulas luchando contra el Doctor Destino y una mujer que Ruby no reconoció. Vestía una armadura de placas y empuñaba una espada. No mostraba más rasgos que su piel pálida como la nieve y sus labios rojos como la sangre. Bigby, sin embargo, la reconoció y se apresuró a la batalla para prestarle ayuda. El equipo Ruby lo seguía de cerca, y juntos atacaron a la reina de las fábulas, quien se vio obligada a crear un escudo mágico a su alrededor para desviar los golpes que la asaltaban por todos lados. «Snow, ¿qué haces aquí?», exigió Bigby, colocándose frente a la mujer con armadura, quien inmediatamente se hizo a un lado para mirarlo con enojo. «Vine porque no te reportaste», respondió ella, clavándole el dedo en el pecho. «Estuviste fuera durante horas, y supuse lo peor. Y, sin duda, tenía razón. Es peligroso», insistió Bigby, pero la mujer se limitó a mirarlo fijamente. «¿Parece que me importa?», preguntó la mujer, y Bigby no pudo evitar suspirar de aceptación. Fue entonces cuando Ruby se quedó sin aliento al reconocerla. Ahora que podía ver a la mujer más de cerca, y basándose en lo que Bigby le había contado sobre su vida, no le fue difícil conectar con ella. «Dios mío, eres Blancanieves», exclamó Ruby, lo que provocó que Blancanieves le lanzara una mirada a la joven cazadora antes de mirar fijamente a su esposo. «¿Se lo dijiste?», acusó, y Bigby se estremeció mientras asentía. «Tuve que sacarlos a todos de ahí», se defendió, agachándose justo cuando la reina de las fábulas continuaba su duelo con el Doctor Destino, lanzando una ráfaga de energía mágica que explotó cerca de ellos. Por suerte, falló, levantando escombros que cayeron a su alrededor, pero por lo demás estaban ilesos. «Además, están con la Liga de la Justicia». «Está bien», insistió Bigby, pero Blancanieves simplemente gimió y se frotó la frente. «Sabía que nunca debía haber firmado ese acuerdo», murmuró Blancanieves en voz baja, y luego se giró para encarar a las jóvenes con una mirada dura. Las apuntó con su espada y dijo: «Entiendan esto. No pueden contarle esto a nadie. Con la Liga de la Justicia o sin ella, si se lo cuentan a alguien, incluso a sus amigos, vendré personalmente y les arrancaré estos recuerdos de la cabeza. ¿Me entienden?». «No puedo permitirte que hagas eso, princesa Blancanieves», respondió el Doctor Destino desde arriba, creando un escudo a su alrededor y a los otros luchadores, mientras la reina de las fábulas continuaba su asalto, riendo maniáticamente. «Oh, Dios, decías la verdad. ¿De verdad existe Fableton?», murmuró Ace con resignación, con los hombros hundidos al verse obligada a aceptar otra capa de la locura de este mundo. «Así es, maga de marfil», añadió la doctora Fate. «Aún así, aunque no permitiré que su vicealcaldesa les borre la memoria a los miembros de la Liga de la Justicia, tienes razón en que debes mantener este secreto. Ni siquiera puedes decírselo a tu equipo hermano a menos que sea absolutamente necesario. ¿Entiendes?». Ruby asintió hacia la doctora Destino y dijo: «Muy bien, podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo la detenemos?». Al salir la pregunta de los labios de Ruby, la reina de las fábulas lanzó varios glifos al suelo, que sirvieron para crear criaturas sacadas de los cuentos de hadas de la tierra. Vio un gran lobo con la ropa de la abuela, un dragón, 3 cerdos con diferentes estilos de ropa, y mucho más. Pregunta: ¿las fábulas animales viven en Fableton, o...? Empezó Ruby. «Viven en la granja». «Será mejor que te lo diga, ya que al parecer ya sabes todo lo demás», se quejó Blancanieves, y ya no pudo evitar reírse.
Ahora entiendo por qué la reina de las fábulas pensó que eras Blancanieves, Ivory. Tiene tu personalidad tan cálida, comentó Jan, optando por usar el nombre de superhéroe de su compañera, ya que ahora estaban al descubierto. Weiss ni siquiera se molestó en corregirla. Simplemente, harta de toda esta situación, se volvió hacia la verdadera Blancanieves, algo que aún intentaba asimilar. ¿Cómo la sellaste la última vez? Preguntó mientras las creaciones de la reina de las fábulas se abalanzaban sobre ellos, obligando a los superhéroes y a los habitantes de Fableton a luchar. Tuve que engañarla, admitió Blancanieves. Por muy poderosa que sea la reina de las fábulas, es vanidosa y mezquina, y sigue obsesionada con ser la más bella del mundo. La convencí de que no podía serlo en el mundo real. Sí, bueno, dudo que eso vuelva a funcionar una segunda vez, señaló Blake, disparando a los 3 cerditos mientras Bigby, ahora un lobo gigante, luchaba con su malvado doble. Si no lo supiera, diría que está sacando cosas del libro para atacarnos, agregó Jan mientras se subía encima del dragón y agarraba la parte de atrás de su cabeza, tirándola hacia atrás para dejar su pecho abierto para que Blancanieves apuñalara a la bestia en el corazón con su espada. Maldita sea, me temía esto. Maldijo Blancanieves, con su armadura agrietada y abollada por algunos puntos. Levantó la mano y conjuró otra armadura impecable que reemplazó la que llevaba puesta. Luego le gritó al Doctor Destino. Doctor, ¿puede preparar un hechizo que la encierre? Sí, pero necesito algo para encerrarla, comentó el Doctor Destino, lanzando a la reina de las fábulas a través de la pared de la biblioteca. Los ojos brillantes de su casco se atenuaron como si los estuviera entrecerrando, y añadió. Desafortunadamente, su magia es demasiado poderosa para que pueda encerrarla yo solo. Necesitamos meterla en un libro por sí sola. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Ruby, matando a otra conjuración del lobo feroz justo cuando Bigby mataba a la versión de la abuela. Entonces tuvo una idea, se giró hacia Blancanieves y preguntó. Oye, ¿cualquier libro sirve? Sí, ¿por qué? Preguntó Blancanieves. Ruby simplemente asintió y regresó a la biblioteca en un instante. Los demás ni siquiera tuvieron tiempo de preguntarle qué hacía antes de que la reina de las fábulas continuara su ataque, creando un muro de fuego que los rodeó a todos y comenzó a avanzar hacia el interior. Parece que me equivoqué antes. Declaró la reina de las fábulas, riendo como un loco. No eres Blancanieves, solo su descendiente. Pero todo está bien, ya que es mucho mejor acabar con el linaje. Así se evitan asesinatos por venganza en el futuro. Si tocas a mis hijos, desearás estar muerto, gruñeron Blancanieves y Bigby Wolf, pero las llamas estaban demasiado cerca para que pudieran tomar represalias. El Doctor Destino estaba creando una burbuja de magia que los protegía, pero con cada instante que pasaba, la burbuja se veía cada vez más cerca de romperse. La reina de las fábulas volvió a reír, solo para que un fuerte estallido resonara y golpeara a la hechicera en la cabeza. Salió volando por una ventana cercana al otro lado de la calle de la biblioteca, rompiendo su concentración y el hechizo al mismo tiempo. Los demás dirigieron entonces su atención hacia la puerta principal de la biblioteca, donde vieron a Ruby apuntando a Crescent Rose en su configuración de 20 milímetros, usando la hoja de su guadaña, incrustada en el suelo, para estabilizar su disparo. Su Majestad, declaró Ruby mientras la reina de las fábulas salía volando de la ventana destrozada, con el rostro deformado por la rabia, acaba de ser depuesta. Ruby apretó el gatillo de nuevo, disparando otro proyectil de 20 milímetros que impactó a la reina de las fábulas en el pecho. Le siguieron 3 disparos más, y el último hizo que la reina de las fábulas cayera del cielo como un ladrillo. Se estrelló contra el suelo, lo que permitió que los demás héroes se unieran para atacarla. Golpearon, dispararon, acuchillaron y apuñalaron al personaje ficticio, que cobró vida como si no hubiera un mañana, pero poco después, la reina de las fábulas estalló hacia arriba y mandó a todos los demás a volar. ¡Basta! Gritó con todas sus fuerzas, pero aunque todos habían sido derribados, la reina inmortal seguía respirando con dificultad. Era evidente que necesitaba más poder si quería tener alguna esperanza de matar a estos entrometidos, pero no deseaba volver a su antigua prisión. ¡Ay, no, el libro! Lo perdí. Gritó Ruby, tumbada boca abajo en el suelo, buscando un libro abierto que estaba fuera de su alcance. El libro que contiene la información más poderosa del reino. Si alguien lo usara, causaría estragos en todo el reino. Al oír la declaración de Ruby, la reina, enloquecida, rió a carcajadas y se lanzó hacia ella. ¡Niña tonta! ¡No! Gritó Ruby mientras la reina de las fábulas se zambullía en el libro, se abalanzaba sobre él y lo cerraba. Doctor Destino, ahora.
Con el hechizo ya preparado, el Doctor Destino lo conjuró sobre el libro. Cadenas etéreas lo envolvieron, rematadas con un candado que se cerró con un clic, sellando su contenido para siempre. Las enredaderas que rodeaban la biblioteca y más allá murieron y se marchitaron, la fuente de su vitalidad mágica ahora aislada del mundo. Con la crisis finalmente superada, los demás suspiraron y agacharon la cabeza para recuperar el aliento, mientras Blancanieves y Bigby Wolf se acercaban a recuperar el libro. «¿Te pasaste un poco de la raya, no?», preguntó Jan mientras ella y el resto de Rubí se acercaban a su líder. El Doctor Destino venía justo detrás de ellos y preparaba un hechizo para curar sus heridas. «Sí, pero pensé que, ya sabes, me lo creería más que si lo decía en serio», respondió Ruby, y se encogió de hombros. La reina de las fábulas parecía ser ese tipo de persona. Parece que tenía razón. «¡Qué rápido! ¿Qué usaste?», preguntó Blancanieves mientras miraba el libro, y luego rió al leer la portada. «¿Una copia del Código Tributario de Estados Unidos? Bueno, pensé que, como usaba cuentos de hadas como arsenal, y estos provenían del libro de fábulas, no debía colocarla en nada creativo», señaló Ruby. «Dudo que encuentre inspiración ahí para usarla aquí». «No lo sé. Podría ser contadora», señaló Bigby con una risita. Luego, su rostro lupino se volvió más serio al mirar al Doctor Destino. Preguntó: «¿Y ahora qué?». «Ahora nos aseguraremos de que ese libro no pueda ser manipulado», respondió el Doctor Destino, volviéndose hacia Blancanieves. «Confío en que Fabletoon lo hará». «Por supuesto», respondió Blancanieves, metiendo el libro de impuestos bajo el brazo. «Supongo que deberíamos irnos. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más preguntas nos harán». «Lo entiendo perfectamente». «¿Necesita ayuda?». «No, tenemos maneras de regresar». «¿Cómo creen que llegamos tan rápido?», señaló Bigby. Él y su esposa hicieron un último gesto con la cabeza hacia los superhéroes, y Blancanieves se montó en su lomo y se perdieron de vista. Los héroes los vieron irse y luego se volvieron hacia el Doctor Destino, preguntándose qué hacer. «Chicas, vuelvan a casa. Yo me encargaré de todo desde aquí», declaró el Doctor Fate. «Está bien», respondieron los cuatro inmediatamente, ansiosos por volver a casa y dejar que este día terminara finalmente. Tras despedirse del hechicero, el equipo Rubí se alejó de la escena del crimen, se vistió con su ropa habitual cuando fue seguro hacerlo y luego emprendió el largo camino de regreso a casa. Lo necesitaban, solo para comprender lo desquiciado que había sido su día. Para cuando finalmente llegaron a su apartamento, el sol comenzaba a ponerse, y se dejaron caer en el sofá de la sala para que sus músculos doloridos finalmente descansaran. «Hoy fue algo especial», dijo finalmente Jan, y los demás asintieron en señal de acuerdo. «¿Qué le decimos a JNPR?», preguntó Ruby. Aunque sabía que no debía contarle a JNPR ni a nadie más sobre Fabletoon, sabía que no podían simplemente callarse. Al mismo tiempo, se preguntaba dónde estaban, pero por suerte, esa preocupación no duró mucho, pues el ascensor con sus amigos finalmente llegó. «Hola chicos. ¿Cómo les fue?». «Dios mío», gritó Jan al ver por fin al equipo JNPR. Estaban desaliñados, con el cuerpo cubierto de un olor nauseabundo, y todos miraban fijamente al vacío. «¿Están bien?», preguntó Ruby, sacando finalmente a JNPR de su trance al notar tardíamente la presencia de su equipo hermano. «Hola, chicos. ¿Qué tal la misión?», preguntó Jaune, caminando lentamente hacia ellos. El equipo Rubí no pudo evitar retroceder debido al hedor que desprendía su cuerpo, pero él ni siquiera pareció notarlo. Por suerte, se detuvo antes de acercarse demasiado. «Fue interesante». «¿Y tú?», preguntó Blake, y Jaune asintió mientras Pirra se disponía a responder. «La nuestra fue una experiencia. Si no te importa, prefiero no entrar en detalles», pidió Pirra. «Claro, lo que te haga sentir cómodo», respondió Weiss, intentando no sentir náuseas por el hedor de JNPR. «Bien, bien», suspiró Nora. «Ahora, si me disculpan, voy a bajar y convertir a Magnilde en un lanzallamas». «¿Por qué?», preguntó Ruby, aunque le pareció una idea genial. Para su sorpresa, Nora no respondió. Simplemente tembló mientras abría los ojos de par en par y se acercaba a ella. Los traseros», murmuró en voz baja, entonces Ren se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. SHH. No pasa nada. Ya no pueden hacerte daño. Ya están muertos», la tranquilizó Ren mientras él y el resto de JNPR bajaban las escaleras y se perdían de vista.
Al oír la puerta de abajo abrirse y cerrarse, el equipo Ruby la miró fijamente un momento, luego Ruby se giró hacia su equipo. No les diremos nada y los dejaremos venir a nosotros cuando estén listos, ordenó, una orden con la que el resto de Ruby estuvo de acuerdo rápidamente.